Como hemos hablado antes en este proyecto, lo que cuenta cada gota, las áreas verdes juegan un rol fundamental para el desarrollo de sociedades sostenibles y sustentables. Nos ayudan a la conexión con la flora y fauna, nos ayudan a poder reducir la temperatura, nos ayudan a poder absorber el CO2, nos ayudan también a poder absorber los excedentes de agua que hayan por las mismas precipitaciones y nos ayudan a poder tener una mejor sociedad en el tiempo. No hace mucho tiempo escuché de que por cada grado de temperatura que aumenta, se aumenta la velocidad del ciclo del agua en un 5%. Eso hace que el cambio climático sea aún más impredecible. ¿Cómo podemos ayudar a esto? La reforestación con bosques densos y biodiversos, que sean, además de un crecimiento acelerado, puede ayudarnos a reducir un poco el impacto de este cambio climático. ¿Cómo lo podemos lograr? Ahora, en lo que cuenta cada gota, Magdalena Valdés nos va a contar cómo el método Miyawaki nos puede ayudar, cómo lo podemos lograr y cuáles son los objetivos y fundamentos que este tiene. Hola Magda, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que cuenta cada gota, el video y podcast donde exploramos temas fascinantes con personas geniales dedicadas a la ciencia de la tierra que hemos tenido el agrado de conocer en nuestra vida haciendo sistemas de riego. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones apasionantes sobre el cuidado de la tierra, la jardinería sostenible y uno que otro consejo para un sistema de riego eficiente. Acompáñanos mientras aprendemos de expertos y aficionados con una profunda conexión con la naturaleza. Así que, sin más preámbulos, sumérgete en este episodio y descubre lo que cada gota de conocimiento puede aportar a nuestro mundo verde. ¡Comencemos! No, estamos nosotros hoy día de invitados en tu bosque que está pero precioso, de verdad. Está muy muy bonito. Es historiadora, tiene estudios en sociología, apasionadísima por la naturaleza, emprendedora y fundadora de una empresa que se llama Bosco. Y está desde 2020 implementando bosques de bolsillo de crecimiento acelerado con la técnica Miyawaki. Magdalena Valdés. Gracias. Cuéntame un poquito, porfa. ¿Quién es Magdalena Valdés? Tú lo dijiste. Soy una profesional de las ciencias sociales, se podría decir. Me gusta partir siempre diciendo de dónde vengo, porque creo que es como un estímulo para la gente para decir, bueno, yo también puedo, ¿cachai? Cualquiera puede. Que venga la pasión, la intención, las ganas, esa pasión por la naturaleza. Soy una apasionada por la naturaleza, pero vengo del mundo de la historia. Me encantan las ciencias humanas. Yo me enamoré de las ciencias humanas desde muy chica. Me iba increíble en el colegio en historia, pero realmente sí era como el ramo que más me apasionaba. Entonces después estudié historia, después hice un máster en sociología que no terminé porque me cambié a la tierra. ¿Ya? Ahí me hice ese traspaso. Entonces soy finalmente Magdalena Valdés, es una pircana, porque además soy muy pircana, de aquí de Pirque, zona central del valle, una tierra muy linda que además me enseñó mucho a conocer y a encantarme con la naturaleza, sin que nadie me lo dijera. En el fondo estaba ahí, ¿cachai? Eso es bien parte de mí. Y en el paso del tiempo, como te decía, después estudié historia, hice estudios de sociología, que después dejé por Bosco, por haberme orientado hacia la tierra. Y en buena medida también se cruza justamente con lo que estaba pasando, o sea, ese cambio de lo humano a la naturaleza, de alguna manera, a los bosques. Estuvo atravesado también por la situación de cambio climático que vemos y cómo la naturaleza sufre ese cambio climático. Entonces, en ese contexto es que finalmente me termino como de urdir como ser humano. O sea, soy una persona que me gusta mucho la experiencia del humano, pero que me está apasionando muchísimo, quizá más, no lo sé, o igual, la parte de la naturaleza, y por eso es que hoy día creo que soy lo que soy, digamos. O sea, hago bosques por el encantamiento, por la necesidad del ser humano de contar siempre con ser un aliado de la naturaleza. Tenemos que ser aliados de la naturaleza. Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que fundaste Bosco? Y que dejaste los estudios de sociología. Sí, dejé los estudios de sociología. Bosco como empresa
y también como fundación, porque somos empresa y fundación, empieza en marzo del 2021. Pero este bosque tiene más tiempo, porque lo que hice al principio, cuando supe de la existencia del método Miyawaki, dije, bueno, lo voy a poner a prueba. Entonces, este bosque tiene 4 años y se gestó se podría decir que nació en agosto del 2019. Ujú. Y después simplemente como que me crucé de brazos y dije, bueno, vamos a esperar a ver si es que crece, si es que funciona esto. Si es que crece como dicen que crece, como don Akira Miyawaki decía que crecen estas cosas. Y efectivamente creció. Entonces ahí fue que dije, bueno, yo voy a hacer algo con esto porque es espectacular, es una gran noticia para las personas, para las ciudades. Así que ese es más o menos los tiempos de Bosco, 2019 y después 2021 como empresa oficialmente. 2019 laboratorio 2019 laboratorio, exacto, sí. y de ahí fue empresa. Sí. Y actualmente, ¿cuánta gente trabaja contigo? ¿Cuáles son los usuarios? ¿Cómo son los patrocinadores? Cuéntame un poquito cómo Sí. se mueve. ¿Cómo se mueve? En Bosco hoy día somos 5 personas estables. Ya. Entonces estoy yo, hay una persona que se dedica un poco a conectarse, digamos, con lo que estabais preguntando, quiénes son los usuarios, ¿cierto? Hay un líder técnico, que es Francisco, y que es clave, siempre va a ser clave esa función, justamente porque como vengo del mundo de las ciencias sociales, y me doy cuenta de la importancia de la aplicación del método Miyawaki o de la restauración ecológica en general con ciencia, ¿cierto? Esa figura del líder técnico es fundamental. Entonces siempre vamos a contar con un líder técnico, en este caso Francisco, jefe de terreno, que está ahí donde las papas queman, como se dice. Y eso, o sea, ahí creo que me parece que ahí está el equipo. Y quiénes son los usuarios o quiénes son la gente interesada en los bosques, esa es una gran noticia, es una gran pregunta para una gran noticia. Todo tipo de gente, todo tipo de usuarios son los interesados en los bosques Miyawaki. Hemos hecho bosques en el Parque Metropolitano, en el Parque Mahuida, en el MIM, en el Museo Taller, en la mitad de la ciudad, ahí en el barrio Yungay. En casas particulares, muchísimos bosques de casas particulares, en zonas como periurbanas se podría decir, en Pirque, en Buin, incluso en la costa, en Quintaya, en Tunquén, en Santo Domingo, en la zona central, digamos, la hemos ido colonizando de a poco con gente interesada. Hemos hecho bosque también con empresas, con municipios obviamente. Así es que con colegios, con distintos colegios, el Liceo Bicentenario Maipú, el Colegio Los Olivos en Pirque, y es una gran noticia porque en el fondo nosotros decimos en nuestro propósito, decimos todo suelo sueña con ser bosque, y la verdad es que en toda institución o en todos lados hay suelo, entonces podemos de verdad abordar todo tipo de clientes, llamémoslo así, o de personas que están interesadas. Tengo la impresión de que la gente apenas empieza a entender que el tema, por ejemplo, una parcela o un jardín no es solo pasto y entiende el concepto del bosque, se enamoran. Desde que te conocí y lo he conocido a ustedes, le comento a mis clientes y dicen, oh, qué maravilloso, sí, me gustaría tener uno en mi casa. Así, es muy encantador para la gente. Sí, es eso, esa es la palabra, es muy encantador. Yo también me encanté. O sea, a mí me encantó y por eso uso mucho esa palabra, que es muy encantador, ver cómo un sistema nativo, propio de un ecosistema, que además tú ves que en los cerros, en la naturaleza, digamos, está sufriente, cómo este sistema, si tú le entregas un aporte de agua, de riego, que es clave, o sea, justo y necesario, explota y termina siendo un refugio tremendo de biodiversidad. También es otro concepto que usamos mucho, son refugios de biodiversidad. El otro día me puse a recorrer este mismo bosque y encontré 12 nidos de pajaritos, 12 nidos en 270 metros cuadrados. Nada, ahí mismo se ve uno, de hecho. O sea, de verdad son refugios que al crecer rápido también
se prestan para eso. O sea, no es solamente el crecimiento rápido, sino que se prestan para hacer mucho más refugio de biodiversidad. El picaflor gigante que vimos recién. Sí. Me enteré recién de que tenemos acá, nativo, un picaflor que es el más grande del mundo. Y estaba acá recién aleteando, viendo algunas florcitas de aquí que son de su interés. Aparte de ser historiadora, fundadora de Bosco, hacedora de bosques, también he visto que te has ganado algunos premios y que has logrado harta difusión. Cuéntame un poco de esos éxitos. Son buenos esos éxitos, más que por el éxito mismo, es porque son como una inyección de energía. Esa es como la principal lección, diría yo, de esos éxitos, o el principal legado. Han sido hasta ahora como, yo te diría que 4, pero hay 2 que son más visibles y 2 medios invisibles. Los 2 visibles son los que nos ganamos este año, o sea, el año que recién pasó, estamos en enero, el 2023, que son los premios verdes primero. Son una especie así para explicarlo más en sencillo, para que se entienda, es como los Oscars de la sustentabilidad de América Latina. ¿Ya? Sí, súper guau, de verdad, es súper entretenido lo que son esos premios, y ahí tienen 10 años de carrete, y decidimos postular sabiendo que postulaban miles, digamos. Son distintas categorías, eso sí, nosotros estábamos en la categoría de diseño de arquitectura resiliente, y suena súper lejano, pero no, porque los bosques Miyawaki son idóneos, son perfectos para la ciudad. Entonces, por esa línea, nosotros postulamos pensando en transformar la ciudad. Y los convencimos, logramos convencerlos, partimos a las Islas Galápagos a recibir a la final, en realidad partimos a las Islas Galápagos. Eran 3 finalistas, éramos 3 y finalmente lo ganamos. Así que esa fue como la primera inyección de energía de decir, parece que estamos haciendo las cosas bien. Y la segunda es más local, pero súper relevante, incluso quizás a nivel local, y para nosotros tiene más relevancia por justamente tratarse de nuestro ámbito, en nuestro país. Y son los premios Aboni. Aboni son premios de innovación. Innovación de todo tipo, no necesariamente tiene que ser verde, sino que en ese sentido como que competíamos con muchos más. Y entonces, claro, también nos anunciaron hace no muchos meses atrás que habíamos ganado nuestra categoría. Ciudad Nueva, Aguas Andinas, así se llamaba esa categoría. Así es que, tremendo empuje también. Esos son como los 2 más visibles, que son como... Tienen también como cuando tú empiezas a escarbar un poco en esos premios, los jurados son gente que sabe, digamos, de qué está hablando, sabe de qué estamos hablando. Entonces como que da un orgullo adicional. Sí. Un trasfondo técnico. Hay un trasfondo técnico, sí. Y los otros 2, que no son premios, pero sí son fondos, súper importantes también para nosotros, para salir adelante en el fondo, en todo lo que estamos haciendo, que son fondos Corfo, que los hemos ganado 2 veces y que han sido parte también importantísima del empuje que vamos teniendo. Qué buenísima. Sí. Partimos entonces un poco con la entrevista técnica, entre comillas, porque Dale. Son preguntas un poco más abiertas, pero enfocadas a lo que es el bosque Miyawaki. Y hemos hablado harto del nombre de bosque Miyawaki, bosque, pero me gustaría que pudieras ayudarnos con una descripción a alguien que no está familiarizado con esta metodología. Sí. Bueno, un bosque Miyawaki es un bosque nativo de crecimiento acelerado. Para ser más fino en el lenguaje, es un bosquete nativo de crecimiento acelerado, porque realmente la gente cree que es un gran bosque. No, son pequeños núcleos nativos de crecimiento acelerado. Y cuando decimos nativo, es nativo del lugar. O sea, también de repente existe la confusión. Esta es una planta nativa y es del sur. Una planta del sur es tan exótica como una planta de Argentina, aquí. ¿Ya? Es decir, estamos hablando, cuando hablamos de nativo, estamos hablando precisamente de lo que hay lo que habría existido en ese suelo, en este caso, si es que no hubiese existido intervención humana nuestra. Entonces, eso es un bosque Miyawaki. Es un intento por imitar a la naturaleza en sus condiciones prístinas, digamos. Es un intento por llegar a imitar la naturaleza en su condición final, más madura. En este caso sería un bosque esclerófilo
en su condición más madura posible, sin la intervención nuestra. Entonces, ese es un bosque Miyawaki, y la forma en que se imita esa naturaleza no es solamente con la selección de las especies, que es fundamental la selección de las especies. Es con la imitación del suelo, es la imitación de las especies, es la imitación de las combinaciones, es de las asociaciones, ¿cierto? De cómo se conjuga una planta con otra, una especie con otra. Y es también imitación de la hojarasca del suelo de un bosque. Todo eso es finalmente ese bosque Miyawaki, que tiene esa característica súper peculiar y muy encantadora, como decíamos antes, de crecer rápido. Perfecto. ¿Y qué te inspiró a trabajar con esta metodología? A mí lo que me inspiró en un principio fue esa posibilidad de, como quien dice, como sumergirme en la experiencia de un bosque nativo, de poder replicarlo. Incluso tuve la suerte de que en ese minuto yo tenía esta parcela donde estamos ahora, súper despejada, no tenía nada, había mucho que colonizar. Y dije, bueno, ¿cómo será la experiencia de tener un bosque nativo de crecimiento acelerado? El crecimiento acelerado es muy atractivo para el ser humano, y no me excluyo, soy una más que me llamó la atención eso de decir un bosque que crece rápido. Esa fue como la captación inicial de por qué lo hice. O sea, cómo que increíble poder contar, porque en este espacio de 270 metros cuadrados hay cerca de 800 plantas, o habían, porque ahora después de 4 años hay menos, pero partimos con cerca de 800 plantas, y de esas 800 plantas eran de alrededor todas de 43 especies distintas. Cuando lo hice, tuve que estudiar para llegar a esas 43 especies distintas. Incluso cometí algunos errores. Pero en el fondo significaba meterse de lleno en esa realidad del bosque nativo, y además tener la posibilidad de verlo y disfrutar viéndolo crecer. Esa alta densidad, esa diversidad también que hay, y esa disminución de especies y de cantidad va ocurriendo porque van apoyándose también en ciertas etapas de crecimiento dentro del bosque, ¿no? Sí, qué bueno que lo dijiste, pues se me olvidó, me salté esa parte que es bien clave, es selección de las especies y es ponerlas en alta densidad. ¿Por qué? Porque es parte de la imitación del bosque. O sea, en un bosque que es semilla, ¿cierto? Hay cientos, miles de semillas de todas las plantas que están ahí interactuando y están en el suelo. Y de eso unas emergen, otras quedan. De esas que emergen, unas crecen más y ya superan que sea una cierta altura, y otras quedan. Y de eso, ya. Entonces, finalmente, el bosque Miyawaki intenta simular una condición ya un poquito más avanzada de ese semillero que tienen todos los bosques. Y entonces son 3 a 5 plantas por metro cuadrado. Es harto. Es harto. Y ahí entonces lo que se produce son 2 cosas. Colaboración. Primero que nada, porque son especies que, si las seleccionamos bien, están acostumbradas a convivir juntas por cientos de miles de años, quizás millones de años. O sea, este bosque esclerófilo, digamos, el que está aquí en el entorno, no este preciso, sino que el del entorno, ha llegado a ser lo que es en una evolución o en una convivencia de cientos de miles de años, muchísimo, incluso 1 millón de años. Entonces, de verdad estamos hablando de individuos, de especies que colaboran. Es imposible no mirarlo así. Es obvio que se llevan bien y que por eso conviven. Y por otro lado, se fomenta la competencia por luz. Esas plantas pioneras, además, volviendo ahí a tu pregunta, hay plantas pioneras. Se combinan las pioneras con las que son secundarias, es decir, las que vienen después dentro de la sucesión natural, las que son más exigentes en suelo, en humedad, en riqueza, ¿cierto? Nutrientes, etc. Pero están las plantas pioneras que protegen a esas otras. Y si ahora, más encima en contexto de cambio climático, tenemos que usar muchas plantas pioneras para poder proteger lo más posible a esas otras que queremos que en algún minuto emerjan. Por poner un ejemplo aquí, podría ser que este romerillo, ¿cierto? Es una planta pionera que nosotros usamos mucho y que sirve para cubrir de sombra el suelo rápidamente porque crece gordo desde un principio, ¿ya? Y entonces esa planta pionera le va a ensombrecer a los peumos o a los bellotos, como que tenemos también por ahí, lo ensombrece y lo protege para que después el belloto, una vez que ya esté más asentado y con un suelo más nutrido, sea el que esté liderando allá arriba, digamos. Eso es lo que se produce, es competencia y colaboración, y también hay mucha colaboración de las
que crecen rápido hacia las que son más lentas de crecer. Nos olvidamos de alelopatías con las mezclas que Nos olvidamos de la alelopatía, sí, completamente. Oye, ¿y cuáles son los beneficios que nos puede presentar un bosque Miyawaki? Uy, son muchos, muchos. O sea, hay uno que es evidente en el fondo, que es el beneficio ecológico-ambiental, llamémoslo así. Ambiental en el sentido de que refresca el ambiente, ¿cierto? Si tú pones un bosque en la mitad de la ciudad, te refresca ese espacio, y no solamente por la sombra, sino que porque también las plantas transpiran, y esa transpiración entra en interacción en la atmósfera, en el aire, y baja la temperatura, y bueno, eso es algo que está súper estudiado y lo sabemos. Entonces hay que poner más plantas, nunca menos, siempre más. Capturan carbono. Una planta que crece rápido, además, está capturando carbono posiblemente más rápido. No sabemos lo que está pasando en el subsuelo, eso sí, hay que investigar, tenemos mucho que investigar aún. Pero en el fondo esa masa que crece, que está creciendo, es puro carbono retenido, quitado a la atmósfera, y sabemos que el calentamiento global se produce justamente por acumulación de dióxido de carbono y otros gases, y entonces captura ese carbono y lo retiene en sí mismo, y se alimenta de ese carbono, ¿cierto? Hay infiltración de agua, se infiltra agua y también se absorbe agua, y en esa evaporación que hablábamos antes, eso se transforma en algún minuto en nubes. Si nosotros llenáramos de bosque, un bosque chiquitito obviamente que tiene un impacto más chico, pero si nosotros llenáramos de bosque, estamos generando nubes que a su vez generan lluvia. Entonces está generando, es bien bonito pensar que uno está haciendo un pequeño aporte para que haya más lluvia. Y así sucesivamente, la verdad, eso ambiental. Ecológico, también lo dijimos, son nichos, son verdaderos nodos de biodiversidad, son refugios de biodiversidad. Y no solamente lo que se ve, se escucha, se ve, pero el suelo está lleno de vida. O sea, un puñado de suelo de un bosque Miyawaki ya más avanzado es un epicentro de millones y millones de microorganismos que no somos capaces ni de ver, pero que están ahí interactuando para que todo funcione mejor. Mientras más vida, mejor. La vida va trayendo más vida, entonces finalmente ese aporte ecológico y ambiental es muy evidente. Pero creo yo que hay un aporte que va más allá, que es el social. Y creo que es súper relevante porque tú mismo lo dijiste. Es muy encantador. O la gente dice, uy, como que se encanta con la... Si una persona se encanta con un bosque, con este espacio, se hace preguntas. Te da curiosidad. Empieza a decir, ¿y qué especies son? Porque no las conozco. Bueno, las empieza a reconocer. Y eso te va llevando a ese conocer, a querer, a apegarte a lo tuyo, a nuestro patrimonio natural, a reconocerlo eventualmente si es que vas después al cerro o al río Clarillo o al Cajón del Maipo, algún espacio natural, y reconocerlo también en la naturaleza. Entonces, bueno, esto yo ya la conozco, hay que cuidarlo. ¿Cachai? Entonces finalmente se llega a ese cuidado que es quizá el gran objetivo de Bosco. O sea, es cómo contribuir a la conservación y al cuidado de la naturaleza en este contexto de una naturaleza sufriente, de crisis ecológica finalmente. Oye, sé que lo hemos hablado un poco y tratando de no ser reiterativo, yo te había dejado una pregunta, ¿verdad? Que es ¿cómo se seleccionan las especies, árboles y plantas para este tipo de bosque? Ya contestamos un poquitito de eso, pero no intentando como sacar más información de la que podemos entregar. Pero ¿cómo tuviste estas primeras asociaciones vegetales, estas 42 especies que pusiste? ¿De dónde sacaste toda esta información? ¿Cómo? Para este bosque me metí a clases. Ya. En verdad tomé clases de flora nativa de la zona central, así literal, con Teresa Izaguirre, una gran botánica. Justo, de verdad se dieron todas las coyunturas perfectas, un match perfecto por todos lados. Ella justo empezó en marzo de 2019, hizo curso de esa temática en específico y dije, esta es la vía. Yeah. Yo ya igual tenía varias nociones, o sea, yo tengo ese conocimiento básico, pero la verdad es que va mucho más allá. Entonces, igual en este primer bosque hubo mucho de improvisación, hubo algunos errores incluso. No importa, es parte del aprendizaje y seguramente vamos a seguir cometiendo errores por mucho tiempo y siempre se irán mejorando. Pero esas combinaciones y todo eso ha sido, por sobre todas las cosas, experiencia.
O sea, por sobre todas las cosas, con lo que más yo he aprendido es con la experiencia y también con el equipo técnico con el que vamos conversando. Sí. ¿Esta metodología se puede llevar igual a todas las zonas del país? ¿O hay zonas que no? Y no, o sea, es evidente que no vamos a hacer bosques en el desierto. Claro. Sí. Estaba pensando yo más creo hacia el que, sur. claro, hacia el sur, sí. Yo creo que para todos los sistemas que son forestales, ¿cierto? De bosque, creo que esta metodología funciona, se puede aplicar con distintas estrategias, eso sí. Es distinto, muy distinto hacer un bosque en la zona central que hacer un bosque en el sur, que lo hemos hecho. Es muy distinto el trabajo de suelo. Acá los suelos están completamente degradados y están completamente compactados. Nosotros descompactamos el suelo. Le entregamos oxígeno al suelo para imitar esa condición inicial, o sea, esa condición supuesta del bosque maduro si es que no hubiéramos estado nosotros. Son suelos nutridos, oxigenados, llenos de soltura, en que las plantas pueden explorar mucho más fácilmente que en un suelo compactado y pobre, ¿cierto? Entonces hay formas de intervenir un suelo acá y formas de intervenir o hacer un bosque Miyawaki en general en la zona sur. Uh-huh. Oye, y un poco me has mencionado los procesos, lo mismo de compactar suelo, pero más o menos, ¿cuál sería el paso a paso? ¿Cuáles son las labores que hay que hacer para poder tener un bosque como en el que estamos? Sí. Mira, el paso a paso es observación, análisis de suelo, primero que nada, para ver qué es lo que estamos interviniendo. Luego, trabajo de ese suelo, como decía, en la zona central. En general, preferimos, creemos que hace diferencia, trabajar incluso con maquinaria para darle esa soltura. Se enriquece ese suelo además, ¿cierto? Se enriquece con compost, con materia orgánica. Enriquecimiento de suelo para darle una estructura idónea, de base, como la mínima esperable. Para la zona central aspiramos más o menos a alcanzar un 4% de materia orgánica. Ese es como un mínimo esperable. Y de ahí en más, lo que viene es esa selección de especies, esa vegetación natural potencial, decía Akira Miyawaki. Nosotros transversalizamos esa pregunta de la vegetación natural potencial con las condiciones climáticas actuales. Por lo tanto, hay variaciones. Sí, hay variaciones a lo que sería la vegetación natural potencial si es que no hubiéramos existido nosotros. Entonces disminuimos probablemente las plantas que son últimas de la sucesión y aumentamos las que son más pioneras. Selección de las especies, asociación de las especies de la mejor forma posible para que sobreviva la mayor cantidad de especies y se lleven lo mejor posible. Cobertura de suelo. Nosotros solemos usar paja, fardos de paja para cubrir el suelo, pero se puede usar piedras, se pueden usar hojas, se puede usar cartón, se puede usar, la verdad es que se puede usar casi cualquier cosa que no sea artificial, digamos, cualquier cosa orgánica sirve para mulching, hojarasca, ¿cómo se llama? Como estos ollejos, ¿cómo se llaman las cáscaras de nuez? Muchas cosas se pueden usar de mulching. Esa cobertura simula la hojarasca de un bosque. Y finalmente, para la zona central, usamos riego. Es un riego, el barbero. Es un riego que en un principio es más fuerte, se podría decir, tiene una mayor dosis de agua, porque necesitamos darle un golpe de energía al bosque para que se ensombrezca el suelo lo antes posible. Si no ensombrecemos, vamos a alargar el periodo de riego más abundante y lo que queremos es disminuir el riego lo antes posible. Entonces, y no solamente por un tema del agua, sino que también para fomentar la vida dentro del suelo, en el suelo. Es decir, si nosotros ensombrecemos, bajamos la temperatura del suelo, no va a alcanzar los 60 grados que hacen que muera todo lo que está en el suelo. Le damos entonces sombra, fomentamos la vida, retenemos humedad, fomentamos más vidas con esa humedad y así un círculo virtuoso. Y además disminuimos la dosis de riego. Que por ejemplo hoy justamente este bosque de 4 años se riega, te lo acaba de decir, pero era como, no sé, estamos regando un par de horas cada 2 semanas y un poquito más. ¿No? Y no habéis regado, creo que hasta hace 2 semanas de mayo, una cosa así. Sí, claro, pues, claro, el primer riego fue desde marzo. En marzo
dejamos de regar y volvimos a regar Diciembre. en diciembre. En diciembre, Claro. tal cual. ¿Cuánto tiempo demora más o menos en establecerse un bosque? Yo te diría que los 2 primeros años son clave. Yo creo, eso es lo que he visto por experiencia. Los 2 primeros años son clave. Uno hace un bosque y se transforma en un cuidador de bosque. O sea, el que lo recibe tiene que estar con un ser vivo. Nosotros lo que necesitamos es que esa suma de individuos que hay en un bosque Miyawaki se transforme lo antes posible en un cuerpo de bosque, en que sea que el bosque sea mucho más que la suma de los individuos, sino que sea un cuerpo que interactúa como un todo. Yo te diría que eso se alcanza, creo, después de 2 años. Y no quiere decir, para que no se malentienda, que después de 2 años es autónomo. Es autónomo. No, porque en la zona central tenemos que seguir mirándolo. O sea, como decía, este bosque tiene 4 años y en los meses álgidos de verano le sigo entregando una dosis justa de agua, pero se la entrego. En el sur seguramente es distinto. Estamos testeando también cómo se están comportando los bosques que hemos hecho en el sur, pero seguramente va a ser distinto. Yo estoy hablando por la zona central. Pero ese asentamiento yo creo que de 2 años es el que por ahí va la cosa. Sí. Con 2 años uno ya tiene como las plantas más definidas. Sí, más definidas, el bosque está más asentado, más consolidado, ya no te preocupan las malezas, por ejemplo, que es otro tema. Al principio la competencia de las malezas es tremendo. Generalmente cuando se hace paisajismo convencional se mide el éxito de ese jardín dependiendo, bueno, que se logre el objetivo visual, la mortalidad de planta. ¿Hay alguna táctica o algo que les ayuda a poder medir el objetivo de forma empírica o es solo como en aspecto visual y el crecimiento esperado? La idea es que deje de ser todo observación y que vaya pasando más a un terreno más científico, midiendo. Justamente ahora estamos partiendo como con un proyecto que se trata de hacerle seguimiento a algunos bosques, a algunas plantas en específico, ir midiéndolas intencionadamente, ver cómo se comporta, testear el suelo adentro y afuera, en el paso del tiempo, supervivencia, mortalidad, etc. Entonces, nosotros, claro, este bosque tiene 4 años y es el primero que hicimos. Estamos aprendiendo con él. No nos queda otra que ser pioneros en ese aprendizaje. Oye, y dentro de todo lo que es el trabajo que has tenido, ¿cuáles son los mayores desafíos que te has encontrado con esta metodología en lo técnico, en lo práctico, en lo comercial? El mayor desafío es los 2 primeros años, que te decía recién. O sea, nosotros hemos aprendido que un bosque se termina de hacer, para nosotros como Bosco, terminamos de hacer un bosque después de 2 años. Es decir, no es solamente que uno hace un bosque y se va, porque uno le puede dar muchas recomendaciones, sugerencias, etcétera, a quien lo recibe, pero no necesariamente va a poder llevarlas a cabo, por distintas razones. Entonces, nos tenemos que hacer cargo de esos 2 primeros años. Eso yo creo que ha sido como el gran desafío. El otro gran desafío es ejecutar en distintos lugares. Es una operación nada de menor. Conjugar, qué sé yo, la selección de las especies, de las plantas. Nosotros trabajamos con muchos, no con uno, con muchos viveros para hacer un solo bosque. Entonces, esa selección, esa logística es un desafío constante. Imagínate esto llevado a, no sé, a Quintay o Tunquén, mayor todavía. Tienes que recurrir a viveros más específicos, menos a mano, trasladar esa dosis de compost y así. Esa parte logística no es nada de menor en hacer un bosque Miyawaki. Oye, y yendo más allá de lo que son los desafíos en ese aspecto, que son los 2 primeros años, hay un proceso que es el de plantación, esa primera parte. Yo siempre he visto en las redes sociales que publican cuando van a hacer la plantación, invitan a gente. Hay un desarrollo importante en la comunidad. ¿Cómo se logra eso? Sí. Son muy bonitas esas plantaciones. No siempre son plantaciones comunitarias. Hay veces en que no son plantaciones comunitarias, sino que lo ejecutamos directamente nosotros. Pero cuando hay plantaciones comunitarias, son
muy bonitas, porque justamente tú estás fomentando ese contacto con la naturaleza, con la tierra y con la curiosidad de las personas, que es bien intrínseca a nosotros. Ya resuelto todo, estamos de nuevo aquí para poder terminar con algunas preguntitas que me quedan. ¿Cuáles son como esos proyectos joyitas? Si acaso tenía alguno del que quisiera conversar, ¿cómo se llama? ¿Dónde está ubicado? Cuéntanos un poquito de eso. El del Museo Taller que hicimos este año está sorprendentemente lindo, está muy lindo. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos recién. O sea, si hay un cuidador ahí interesado en que la cosa ande bien, va a andar bien, lo más seguro. Y en ese, claro, o sea, además que el contexto del Museo Taller es muy bonito porque está en medio del barrio Yungay, en un espacio entre muros así de ladrillo, como encerrado se podría decir, pero como grandioso a su vez también. Un bosque en la ciudad. ¿Ah? Un bosque en la ciudad. Un bosque en la mitad de la ciudad, eso va a ser muy lindo, con un núcleo de oxígeno también para ese espacio. Y por otro lado, se me vino a la cabeza también el bosque del Parque Mahuida, en La Reina. Ese bosque de 600 metros cuadrados está muy lindo, está súper lindo y también tiene un grupo de buenos cuidadores que le ponen empeño, lo justo y lo necesario en el fondo, para que el bosque esté sano, saludable, bonito. Ahí hay como dos bosques que tienen, que se me vienen a la mente. Y este. De todas maneras, este es como el rey de los reyes. Sí. ¿El primero? Sí, de todas maneras. Si acaso tú conocieras a alguien que está a punto de partir con un bosque, ¿qué le recomendarías como para que pudiera partir? Diría que estudie los pasos y que aprenda de flora nativa y las asociaciones correctas y las proporciones, digamos, que intente ir por ahí. La clave está en la vegetación que vamos a usar para proyectar el bosque a un momento en que pueda ojalá sustentarse solo. No es tan sencillo, pero se puede. Entonces, yo creo que esa selección de especies es súper clave, pero que se aprenda todos los pasos y nos pregunte a Bosco. Y que llame. En relación con el agua, ¿hay algún antecedente más o menos cuánta agua está consumiendo el bosque? Como, de nuevo, nosotros estamos en este proceso de observación que lo he llevado yo todo este tiempo y de anotación de datos, ¿cierto? De cuánto estamos regando, cómo reaccionan los bosques bajo cierta dosis de riego, bajo otra dosis de riego. ¿Cuánto regar? Es una pregunta, por ejemplo, a la semana, pero ¿en qué momento y en qué cantidad? ¿Cuánto tiempo regar cada uno de esos? O sea, es muy distinto regar todos los días que regar una vez. Claro. Todo, ¿cierto? Y todo eso lo estamos aprendiendo. Y está en el proceso, sí, además de parametrizar. parametrizar. Exacto, estamos completamente en el proceso de establecer parámetros, sí. Pero lo que sí conceptualmente es cierto es de que aquí se está generando un microclima. Y ese microclima hace que no hayas tenido que regar de marzo a diciembre. Completamente. Pero eso es parte, o sea, por eso mismo. Tú puedes tener una dosis inicial que te lo puedes sacar por ciencia, ¿cierto? Claro. Pero después se hace absolutamente necesario seguir observando. ¿Y cuánto es lo que realmente necesitas? Porque como por observación, digamos, yo he tomado decisiones con los bosques iniciales que he hecho y ahora todavía seguimos tomando decisiones mucho por observación y no todos necesariamente por la ciencia, sino que este asunto crece rápido y se ensombrece rápido y retiene humedad brutalmente y por lo tanto podemos bajar mucho la dosis de riego y eso tenemos que ir anotándolo, pero ahora necesitamos, una cosa es la anotación y otra cosa es como el registro, el dato duro. Y eso es lo que estamos transicionando hacia eso. El procesamiento de los datos, el registro y el procesamiento. Claro. Oye, ¿cómo lo has vivido hasta ahora el tema de los bosques? ¿Crees que la tecnología podría ayudarnos un poquitito a poder mejorar y optimizar esta metodología o no? Siempre, de todas maneras. O sea, porque uno si no se podría quedar con los libros o con los papers de Akira Miyawaki. Pero es absolutamente clave transversal, cruzar esa información del paso a paso, si se quiere, por ejemplo, o de lo que decía Akira Miyawaki mucho más solventemente y académicamente para los bosques de
de Japón y cruzarlo con la data de lo que tenemos aquí. O sea, ¿qué dice la ciencia de nuestros bosques? ¿Cuáles son los comportamientos del bosque esclerófilo en este caso? Así que yo creo que vamos a estar acompañándonos de ella todo lo que sea necesario para ir mejorando finalmente los resultados. Y como para finalizar esta entrevista técnica, nos vamos a ir a algo más de fondo de Bosco. ¿Qué proyectos tiene Bosco a mediano o largo plazo? ¿Capacitaciones? ¿Más bosques? Capacitaciones. Nosotros hemos hecho algunos talleres y nos gusta hacer talleres, pero nos cuesta hacer talleres por tiempo. Yo creo que vamos a seguir haciendo talleres en todo caso. No es algo que vayamos a dejar. Vamos a seguir ejecutando bosques llave en mano, como decimos. Nuestro servicio es llave en mano. Es decir, tú dices, hoy quiero un bosque, ok. Ahí está. Ahí está el bosque, hasta que le entrego las llaves del bosque, como quien dice. Vamos a seguir potenciando el perfeccionamiento del procedimiento del hacer bosques. Creo que hay harto por mejorar aún. Queremos hacer más bosques también, ojalá en más lugares de Chile, pero creo que también tenemos la responsabilidad de mejorar todavía el procedimiento, la logística, la operación. Aquí en la zona central hay mucho que hacer todavía, o sea, en la región metropolitana y regiones colindantes. Así es que eso por un lado, esos son los bosques Miyawaki. Bosco, yo creo que tiene harto más todavía de proyecciones, nos estamos metiendo en temas de restauración ecológica, se nos viene un proyecto súper interesante en el Cerro Renca, y creo que va a ser bien emblemático. Pero respecto de los bosques Miyawaki, es consolidación del bosque como tal, de los bosques que hacemos, hasta dejarlo, como quien dice, pulido, ya lo más pulido posible y decir, ok, esto era. Magnífico. Oye, me queda aquí una pregunta que siempre hacemos, que es como del consejo técnico, pero creo que ya está como resuelto, pero como para poder sintetizarlo finalmente, ese famoso paso a paso, primero preparación de suelo, después preparación de suelo, selección de especies, asociación de esas especies, plantación de las especies en alta densidad, entre 3 y 5 plantas por metro cuadrado. Nosotros solemos usar más 3 que 5. Cobertura con mulching, sistema de riego en función de evapotranspiración, ¿cierto? Y eso es un bosque Miyawaki ya establecido, recién plantado o recién terminado. Pero luego, 2 años de observación para desmalezar, que el riego funcione adecuadamente, etc. Es clave. Perfecto. Sí. Bueno, previo a despedirnos, me quedan 2 cositas. Me gustaría que por favor pudieras dar tus redes sociales, algún lugar de contacto, cómo te puede contactar la gente. Sí, tenemos un sitio web que es www.bosco.cl y tenemos el Instagram, que en realidad es donde más vamos publicando, que es @bosco.cl también. Así que, y para contactar así ya directamente a Bosco, info@bosco.cl. Perfecto. Invitadísimos todos a que nos escriban a contacto@loquecuentacadagota.com, también está en .cl, y que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube, así como también en Spotify. Así que por todos lados nos pueden buscar, nos pueden seguir, y felices de poder escucharlo y que sigan difundiendo este contenido, que para nosotros es un gusto poder hacerlo. Antes de irme, yo tengo que hablar un poquitito de los tips del farolero. Y en esta ocasión quería referirme un poco a la metodología de riego que estamos utilizando. Todo esto obviamente lo estamos sacando de la misma experiencia que nos presentaron ustedes. Nos hablaron de que querían seguir trabajando con sistemas de riego por goteo. Actualmente, no sé si en la cámara se logra apreciar, pero este bosque está completamente con riegos por goteo. Son goteos equidistantes, goteos autocompensados, se aplica una cantidad de agua que es muy precisa directo al suelo de la planta. Sin embargo, hay gente que tiene algunas sugerencias respecto a lo que es el riego por aspersión. Estamos tratando de hacer algunos testeos para ver cómo también se va desarrollando los sistemas de riego por aspersión.
Y respecto a lo que es programación, hay un par de proyectos que son bien importantes donde se están trabajando con sistemas Hydrawise, que son programadores de riego que van adaptando los tiempos de riego de acuerdo a las condiciones de clima, midiéndolo con estaciones meteorológicas y adaptándolo también a lo que es la evapotranspiración. ¿Ya? Entonces hay harto que hacer, se está haciendo también harto para poder reducir aún más la cantidad de agua utilizada y dejando bosques así como lo ven, precioso. Así que eso, te quiero agradecer muchísimo el tiempo, de verdad. De nada, feliz, de verdad feliz. Estuvo espectacular, aprendí muchísimo más, nunca creo que habíamos conversado tanto sobre esto, así que de verdad, muchas gracias por recibirnos en este hermoso lugar y espero poder verte pronto. De todas maneras, muchas gracias a ti, Sebastián, gracias por la pega que has hecho con nosotros en Bosco y nos seguiremos viendo. Bueno, muchas gracias. Chau, chau.